Reporte 100. El Estado mexicano está investigando lo que desde hace algunos años periodistas han indagado en las finanzas de los Legionarios de Cristo, y uno de los periodistas más informados sobre las finanzas de los Legionarios de Cristo es Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Raúl escribió un libro sobre el imperio financiero de los Legionarios de Cristo. Raúl, buenos días, muchas gracias por tomar esta llamada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Podemos decir que los Legionarios de Cristo son los millonarios de Cristo? Pues así es como se les conoce, incluso en el propio medio religioso, sí, ¿no? Porque por el poderío económico que fueron creando, pero además por ese afán que tuvieron de establecer redes en el poder económico y político de este país, sí. De manera que se les veía pues con las élites, ellos incluso asumieron el carisma de ser los formadores de las élites de este país, y eso se ve en la red de colegios que tienen, la red de colegios Cumbre, la red de universidades Anáhuac, que pues básicamente son formadoras de la élite económica y política de este país. Sí, Raúl, bueno, no tiene nada de malo ser millonario, pero un millonario pues debe de tributar, debe de pagar impuestos, debe de reportar al Servicio de Administración Tributaria pues un porcentaje de sus ganancias para el erario. ¿Los Legionarios de Cristo han evadido impuestos? Bueno, yo no puedo afirmar que algo así tan contundente, sí. Pero lo que sí me parece que la autoridad debe investigar son un modus operandi que venía estableciendo desde hace décadas, que era crear empresas fachada en distintas entidades o paraísos fiscales del mundo. Era una práctica recurrente, una práctica frecuente, que pues abre sospechas de para qué fines lo hacían. Bueno, los paraísos fiscales, los llamados paraísos fiscales, no tienen otro objetivo que el ocultar fortunas o el evadir impuestos, sí. o eludir impuestos. Entonces, si era una práctica recurrente de los legionarios crear este tipo de empresas fachada o de entidades en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, como Bermudas, como Suiza, como Luxemburgo, como Panamá, como la isla Jersey en el Canal de la Mancha, son indicios que la autoridad debería verificar por lo menos si hubo el cabal cumplimiento de pago de impuestos. Y esta es una investigación que obligadamente la autoridad debe realizar en coordinación con otros países a través de pedidos de colaboración, porque estamos hablando de una organización de alcance transnacional que tenía presencia en distintos países, en por lo menos 3 continentes, y que era una gran generadora de recursos a través de sus instituciones educativas, vía el pago de colegiaturas, pero también a través de la venta de servicios, porque tenían empresas de distinto rubro, y a través de donativos, porque ellos decían, una labor pastoral y de asistencia médica y de educación. Lo que hay que verificar es si esos donativos fueron a dar al fin para el que fueron recaudados los recursos, o hubo un desvío, como yo logré documentar un poco en el libro, donde algunos donativos al paso de los años se transformaban en recursos que alimentaban empresas mercantiles de la propia red de los legionarios. Todos estos indicios, digamos, son elementos que debe investigar la autoridad y que pues parece que lo está haciendo, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, Raúl, ¿de qué tamaño es la fortuna de los Legionarios de Cristo? Bueno, cuando yo realicé el libro, lo publiqué en 2015, lo que yo afirmaba en ese momento es que los ingresos que obtienen los legionarios a través de la red de empresas o entidades de raíz legionaria equivalen o superan al presupuesto anual del Estado Vaticano, que es superior a los $300 millones anuales. Esto habla pues del tamaño, de la importancia de la capacidad financiera que tiene esta organización, y que en su momento pues le sirvió para tener un manto de impunidad o tender un manto de impunidad para Marcial Maciel, porque, y esto es en testimonios que obtuve también de ex colaboradores de Maciel, una práctica recurrente
era que hicieran donativos a altos dignatarios del Vaticano, Sí. para tener favores a favor de la Legión de Cristo. Y uno de esos favores, pues en el caso de algunos altos jerarcas, era hacerse de la vista gorda ante los abusos denunciados desde hace décadas contra Marcial Maciel, ¿no? Sí. Entonces, el vínculo económico tiene que ver con este manto de impunidad que se tejió durante décadas a favor de Marcial. Ahora hay que recordar que Vicente Fox se casó con Marta Sagún por la iglesia. Ambos ya se habían casado anteriormente por la iglesia. Marta Sagún logró que le nulificara a la iglesia el matrimonio porque demostró que fue víctima de violencia y le anularon el matrimonio religioso, pero a Vicente Fox se le complicó en algún momento que la iglesia le anulara el matrimonio y se documentó que Marcial Maciel intervino ante Juan Pablo II para que Vicente Fox le anularan su primer matrimonio y pues dice Bernardo Barranco que una práctica de Marcial Maciel era pues regalar sobres de $50,000 a altos jerarcas de la Iglesia Católica. ¿Qué relación tenía o tiene Marta Sagún con los legionarios? Bueno, el vínculo, y ayer lo confirmó los propios legionarios, el vínculo es a través de una organización de laicos que se llama el Regnum Christi. Esta organización de laicos no necesariamente son religiosos, pero hay un grupo de estos laicos que se llaman consagrados y que son ciudadanos que deciden dedicar su vida a la labor pastoral, a la labor religiosa de la Legión de Cristo. Marta pertenecía a este brazo laico de los legionarios, que es el Regnum Christi, y según lo que dicen los legionarios en el comunicado que difundieron, en los años 90 ella fungió como la tesorera de una de las casas del Regnum Christi en Celaya, cuando ella todavía vivía en aquella ciudad guanajuatense. Bueno, pues esto, que pareciera algo menor, a mí me parece muy relevante, porque el hecho de que confirmen que pertenece al Regnum Christi, pues habla de este vínculo que en su momento ha venido teniendo con los legionarios de Cristo. Lo que uno debe hacer también es revisar lo que pasó en el sexenio de Vicente Fox, y uno se da cuenta de que en ese sexenio hubo bastantes privilegios a la congregación religiosa. Uno de ellos tiene que ver con una reunión que sostuvo Marta Sagún con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Esto, recordarás, fue cuando Vicente Fox visitó al Papa Juan Pablo II pues se le negó el acceso a Marta Sagún a la recepción que se le dio al entonces presidente Vicente Fox. Aquí fue cuando Marta buscó a Marcial Maciel. Marcial Maciel intervino ante el Vaticano para que se le diera una audiencia privada a Marta Sagún. Así ocurrió. Y luego pareciera como en una especie de pago de favores, a los pocos días de que Maciel le concedió o le obtuvo esta audiencia con el Papa Marta Sagún, a los pocos días el gobierno de Vicente Fox le cedió a los legionarios la concesión de una playa en Quintana Roo, una playa que todavía hace poco explotaban para fines de renta del espacio para ceremonias religiosas, para bodas, ¿no? Y que, bueno, pues ha venido siendo una fuente de ingresos de la Legión en aquella región. Entonces, también se dieron los casos de que había transferencias de donativos de Vamos México a organizaciones de raíz legionaria. Vamos México fue una organización presidida por Marta Sagún, todavía la encabeza ella, y entonces pues ahí lo que se ve es que de alguna forma sí se mantuvo el vínculo con esta organización religiosa, hay una afinidad, hay una cercanía. Sí, dice la Legión de Cristo que Marta Sagún recogía limosnas, pero las limosnas para los legionarios no son limosnas que se entregan en cualquier parroquia o cualquier templo diocesano, son limosnas pues abultadas, ¿no? Sí, pues lo que platicábamos al inicio, el hecho de que ellos hayan tejido su red de vínculos con el poder económico y político,
pues habla de que los donantes, los que aportan recursos, no son ciudadanos comunes que aportan, como los vemos en las iglesias, que aportan monedas o aportan billetes de baja denominación. Aquí se trata pues de aportaciones importantes, porque se trata de personas con una capacidad económica pues desahogada. Sí, Bernardo Barranco, quien es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, sociólogo en religiones, asevera que desde hace años investigaciones periodísticas, y se refiere pues a la investigación que tú hiciste, Raúl Olmos, han evidenciado diversas corruptelas de la organización fundada por Marcial Maciel, pero ahora la diferencia es que el Estado mexicano estaría investigando lo que periodísticamente ya desde hace muchos años se ha demostrado. ¿Habrá consecuencias, Raúl? ¿Estimas que habrá consecuencias en este gobierno si se encuentran irregularidades como la evasión de impuestos? Bueno, el hecho de que ayer Santiago Nieto se haya atrevido a decir que efectivamente hay una denuncia y que se ha iniciado una investigación sobre los legionarios, pues deja abierta la posibilidad de que efectivamente se sancione. Yo espero que esto no quede solamente como una venganza política contra Vicente Fox, que ha sido uno de los, o fue en su momento, ahora se ha callado un poco, uno de los críticos más duros del gobierno de López Obrador, que no quede ahí, sino que efectivamente se investigue a profundidad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que yo he visto en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera es que cuando ellos deciden iniciar investigaciones, pues efectivamente hacen pedidos de colaboración con otros países, hacen rastreo de los movimientos financieros, y es así como logran conectar posibles irregularidades o ilícitos. Así ha venido ocurriendo con otros casos que han sido denunciados en su momento. Uno que yo conozco a detalle, que es el caso de Emilio Lozoya. Me consta que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una verdadera telaraña de relaciones, tratando de encontrar los vínculos, y fue así como se logró probar que Emilio Lozoya y su familia estaban vinculados con transferencias irregulares en otros países. En este caso pudiera ocurrir lo mismo. Si se realiza una labor minuciosa de rastreo de los recursos, pues se pudiera dilucidar, aclarar si hubo o no evasión fiscal o lavado de dinero a través de los años por parte de los legionarios. Y si es así, si se logra demostrar, pues al margen de que se trate de una orden religiosa tan poderosa, pues que se sancione. Esto será una prueba de que en este gobierno no se va a tolerar la impunidad. Es una prueba importante que tendrán que afrontar el gobierno federal. Raúl, ¿dónde podemos encontrar tu libro, El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, una mafia empresarial disfrazada de congregación? Bueno, desgraciadamente está agotado la versión impresa, sí, pero se puede conseguir en versión digital en Amazon o a través de la editorial Grijalvo, que fue la que lo imprimió. Muy bien, Raúl Olmos, muchas gracias por tomar esta llamada. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Es el periodista de investigación Raúl Olmos. Él indagó sobre las finanzas de los Legionarios de Cristo y cómo grandes cantidades de dinero fueron a parar a paraísos fiscales, en donde pues se hizo esto aparentemente para evadir impuestos, a paraísos fiscales como las Bermudas. Reporte 100.